Antes de comenzar con nuestro análisis, es importante entender qué es la sociología del derecho. Esta disciplina estudia la relación entre el derecho y la sociedad. No se limita a analizar lo que dicen las leyes, sino que busca comprender cómo se aplican en la vida diaria, si realmente protegen a las personas y cómo los cambios sociales, económicos y políticos influyen en su creación y aplicación. También nos ayuda mucho a identificar si existe una diferencia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la realidad. Por eso la sociología del derecho resulta fundamental para analizar problemas como la gentrificación, donde aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, muchas familias enfrentan dificultades para permanecer en sus hogares, ya que necesitan más de recursos por lo que es el aumento de los precios en Playa del Carmen o la baja de sueldos para poder mantener a las familias, ya que también se necesitan cubrir gastos básicos para sus familiares para poder sobrevivir también. Es así que para comprender cómo funcionan las leyes, también es necesario hablar de los sistemas jurídicos. Es decir, un sistema jurídico es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que organiza la vida de una sociedad, permitiendo así resolver aquellos conflictos. En el caso de México, nuestro país pertenece al sistema romano-germánico, el cual se basa principalmente en las leyes escritas y los códigos. Con estas bases ya puestas, ahora sí podemos analizar cómo el derecho influye en el fenómeno de la gentrificación y cuáles son los retos que enfrentamos día a día para garantizar un derecho a la vivienda. No solamente se ve un problema de la alta del costo de la vivienda, sino también cómo las personas pueden sobrevivir a esto, ya que el costo de una vivienda va aumentando cada vez más y el pago del sueldo es mucho menos a lo que se le está pagando a las personas. Y también la gentrificación no solo trata del aumento de las rentas y viviendas, claro, es un problema muy grande y digamos que de los principales, pero también habla en que hay lugares que se dedican a alimentar esa gentrificación, como podría ser un ejemplo la Quinta Avenida. Los precios están muy alzados, hay lugares que tienen precios muy alzados, que claro, hay lugares que no son para alguien que trabaja y que vive al día, pero hay lugares que bien podrían ser de un ambiente familiar para alguien de un nivel social medio bajo, pero tiene unos precios demasiado alzados y eso es también un problema que no solo afecta a las viviendas, también afecta a los negocios. Claro, bueno, no a los negocios, a residentes de Playa del Carmen, porque hay lugares en los que se alzan los precios exageradamente solo para poder darse la imagen de un lugar de más calidad, por así decirlo, y claro, para poder ganar más dinero con los clientes internacionales que vienen, que no está mal ganar dinero, pero de una manera exorbitante, que como es la alza de precios tan grande, es algo que no puede seguir así. Claro, hay muchos ejemplos en México, pero aquí tratamos en Playa del Carmen. Muy buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la gentrificación y acceso a la vivienda en Playa del Carmen. Antes de comenzar, es importante definir qué es la gentrificación. La gentrificación es un proceso urbano en el que las zonas residenciales o barrios populares se transforman por la llegada de inversionistas, negocios y personas con mayor poder adquisitivo. Esto provoca que suban los precios de la renta, la propiedad y los servicios, y termina desplazando a las familias que vivían ahí originalmente. Ahora bien, es fundamental entender qué es la sociología del derecho. Esta disciplina estudia la relación entre el derecho y la sociedad. No se limita a analizar lo que dicen las leyes, sino que busca comprender cómo se aplican en la vida diaria, si realmente protegen a las personas que deben de proteger y cómo los cambios sociales, económicos y políticos influyen en su creación y vigencia.
Además, nos ayudan a identificar si existe una brecha entre lo que establece la norma escrita y lo que ocurre en la realidad. Por eso resulta fundamental para analizar problemas como la gentrificación. Aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, muchas familias enfrentan dificultades reales para permanecer a sus hogares. También debemos mencionar que México pertenece al sistema jurídico romano germánico, basado en leyes y códigos escritos como estas bases. Hoy analizaremos cómo funciona el derecho frente a este fenómeno. Y nuestra pregunta central para guiar todo el análisis es: ¿por qué a pesar de que la ley garantiza el derecho a la vivienda, cada vez hay más familias locales que tienen que abandonar sus barrios a culpa de la gentrificación? Ahora, nos ubicamos en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde en 1990 tenía apenas 15,000 habitantes y para el censo del 2020 superaba los 300,000. Y para 2026 se estima que ronda alrededor de los 380,000, en un crecimiento acelerado en tan solo 3 décadas. Con el auge turístico y la inversión nacional e internacional, los precios cambiaron de una manera drástica. Según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANODEVI, del 2025 entre el 2015, el costo de una renta en zonas céntricas aumentó alrededor de un 350% y 420%. Para que se entienda mejor, en 2015 una casa de 2 recámaras costaba entre 2,500 y 3,000 pesos al mes. Hoy el mismo espacio cuesta entre 10,000 y 14,000 pesos. Esto supera ampliamente el ingreso promedio de una familia en la zona, que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en 2023 es de 6,500 a 7,000 pesos mensuales. El resultado directo es el desplazamiento residencial. Las familias se ven obligadas a mudarse a zonas alejadas como el Ejido o cerca de Tulum, donde el transporte es escaso, los servicios básicos tardan en llegar y el trayecto al trabajo puede durar hasta 3 horas diarias. Esto no es solo una cuestión de mercado. Los planes de desarrollo urbano han cambiado el uso de suelo, destinando más áreas para comercio, turismo y vivienda de lujo, reduciendo cada vez más los espacios destinados específicamente para la vivienda social. Ahora conectemos esto con la ley y la teoría. En el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a una vivienda digna. También contamos con la Ley General de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos, que ordenan priorizar el bienestar social en las decisiones urbanas. Por su parte, en el Código Civil de Quintana Roo regula las relaciones sobre la vivienda y la propiedad. El artículo 2676 define que el contrato de arrendamiento, como el acuerdo por el cual el propietario concede temporalmente el uso de un inmueble a cambio de una renta, estableciendo también los plazos a estos contratos. En el artículo 2687, donde señala que el arrendador debe de mantener la vivienda en unas condiciones de manera adecuada para así no impedir su uso pacífico por parte de quienes habitan esa vivienda. También encontramos normas sobre la posesión y la propiedad. En el artículo 1780 establece que la posesión puede derivar de un derecho real, un derecho personal o incluso una institución de derecho. El artículo 1781 distingue entre la posesión originaria, que corresponde al propietario, y posesión derivada, que es la que tiene el arrendatario. Artículo 1823 define la usucapión como la forma de adquirir la propiedad mediante la posesión. Continúa en los tiempos y definiciones que marca la ley. Pero aquí entra lo que Nicholas Luhmann en 2018 llama eficacia de la norma. La ley no sirve solo por estar escrita, sino cuando logra proteger los derechos que enuncia. En este caso, hay gran distancia entre el derecho formal y la realidad cotidiana. Boaventura de Sousa Santos en 2009 lo explica así: conviene varias formas de derecho. Existe el derecho oficial, que dice proteger a todos, pero también el derecho que se aplica en la práctica, donde suele prevalecer los intereses
económicos sobre los sociales. Los permisos y cambios de uso de suelo facilitan la inversión, pero no ponen límites claros a los aumentos de renta ni protecciones suficientes para los inquilinos. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el derecho funciona como un campo de poder. Quienes tienen mayor influencia económica y política logran que las normas se interpreten y apliquen bien a su favor. En Playa del Carmen, las decisiones urbanas se toman con participación de grupos empresariales, pero casi sin consulta real a las comunidades locales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, señala que el 12% de los conflictos por vivienda termina con una resolución favorable para las familias. Así vemos que el desplazamiento no es algo natural, sino un proceso donde las reglas vigentes y su aplicación terminan profundizando desigualdades y rompiendo redes comunitarias. En resumen, la gentrificación en Playa del Carmen es tanto económica como jurídica. Ocurre por cómo se diseñan, interpretan y aplican las leyes de ordenamiento territorial y vivienda. El derecho a la vivienda existe en los textos, pero su cumplimiento es débil porque no cuentan con mecanismos efectivos para frenar el desplazamiento ni equilibrar los intereses en juego. Como nos enseña la sociología del derecho, las normas no son neutras, sino que reflejan las relaciones de poder que hay en cada sociedad. Para cambiar la realidad, no basta con tener buenas leyes, hay que garantizar que se hagan valer con justicia. Como mencionan mis compañeros, la gentrificación es un problema que afecta a toda la población, pero recae con mayor fuerza sobre quienes cuentan con menos recursos. Cuando suben los precios de la renta y de la propiedad y hasta de los servicios básicos, el ingreso de muchas familias deja de alcanzar para mantenerse en sus hogares. A esto se le suma que al cambiar el uso de suelo para construir negocios o viviendas de lujo, también aumentan los costos de la canasta básica, el transporte y la salud en las zonas donde antes vivían. Al no tener la capacidad económica para hacer frente a estos gastos, se ven obligados a abandonar sus barrios, alejarse de sus fuentes de trabajo, de sus escuelas y de sus redes de apoyo familiar y comunitario. No solo es un cambio de lugar, sino una pérdida de estabilidad que dificulta aún más su desarrollo y profundiza a las desigualdades sociales. Esperamos que este análisis les sirva para mirar con otros ojos lo que pasa en la ciudad. Muchas gracias por su atención.